Hola, hola mis chicas y chicos, bienvenidos a nuestro tutorial parte 2 donde estamos realizando a nuestro precioso Pikachu de Pokémon. En esta parte 2 vamos a continuar con los brazos, las orejas y los demás detalles que nos faltan, la colita que es muy importante. En la parte 1, tutorial 1, ya realizamos todo nuestro cuerpo base y sus piecitos que van cosidos en la parte baja del cuerpo base. ¿Listo? En esta partecita con unas pequeñas puntaditas allí. Si no has visto este tutorial parte 1 donde ya hicimos todo esto, te lo dejo por aquí arriba o en la descripción del video encuentras el enlace para que vayas y lo visites y lo realices. Y luego vuelves aquí al tutorial parte 2 para continuar y terminarlo. Vamos a seguir con nuestro Pikachu. Vamos a comenzar por los brazos. Vamos a continuar con los brazos. Vamos a realizar dentro de un anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico. Y en nuestra ronda número 2 vamos a hacer aumento en todos nuestros 6 puntos. Vamos a realizar 6 aumentos. Este es mi segundo aumento. Y voy a continuar trabajando aumentos por toda la ronda. Al terminar debemos tener 12 puntos en total. En la ronda número 3 vamos a trabajar un patrón que va a ser 3 puntos, 1, 2 y 3 y realizamos un aumento. Repetimos 3 puntos y un aumento. Repetimos 3 puntos y un aumento. Al terminar esta ronda número 3 nos van a quedar 15 puntos en total. Vamos a pasar a la ronda 4. La ronda 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 6 rondas desde la 4 hasta la 9. Vamos a trabajar estos mismos 15 puntos. No vamos a hacer aumentos, sino que vamos a tejer en esas 6 rondas los mismos 15 puntos que ya tenemos. Y vamos a aprovechar para ir rellenando. Pasamos a la ronda número 10. Así se va a ver nuestro bracito. Vamos a pasar a la ronda 10. Ya rellené un poquito, vamos a avanzar. En esta ronda vamos a hacer el patrón de 3 puntos y una disminución. Y eso lo vamos a repetir, 3 puntos y una disminución. Cuando terminen de repetir esto por toda la ronda, nos van a quedar en total 12 puntos. Desde la ronda número 11 hasta la ronda 18, serían 8 rondas en total. Vamos a trabajarlas de estos mismos 12 puntos. Vamos a tejer estos mismos 12 puntos por 8 rondas hasta la ronda 18. Y allí terminaríamos nuestro brazo, nuestro primer brazo. Pero recuerda ir rellenando. Terminada la ronda número 18, allí cortamos la hebra larguita para coser a nuestro cuerpo. Vamos a realizar el segundo brazo exactamente igual a este. Y tendríamos ya nuestros 2 bracitos. Vamos a pasar a las orejas. Para nuestras orejas vamos a comenzar con el hilo negro, realizando un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a introducir 4 puntos. 1,
2, 3 y 4. Cerramos nuestro anillo mágico. Y en nuestra ronda número 2 vamos a realizar un patrón de un punto y luego un aumento. Repetimos, un punto y un aumento. Allí terminamos ya nuestra segunda ronda. Para la ronda número 3 vamos a hacer ahora el patrón de aumento y 2 puntos. 1 y 2. Y repetimos, aumento y 2 puntos. 1 y 2. En esta ronda número 3 nos van a quedar 8 puntos en total. Pasamos a la ronda número 4. En la ronda número 4 vamos a hacer el patrón de 3 puntos. 1, 2 y 3 y realizamos un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. En esta ronda nos quedan en total 10 puntos. En la ronda 5 vamos a hacer 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Y repetimos 4 puntos y un aumento. Aquí en la ronda 5 nos quedan 12 puntos en total. La ronda 6 vamos a realizar estos mismos 12 puntos. No vamos a hacer aumentos. Solo los 12 puntos que ya tenemos de la ronda anterior. En la ronda número 7 vamos a realizar 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Y repetimos 5 puntos y un aumento. Aquí vamos a cambiar de hilo, vamos a empezar a utilizar el hilo amarillo. Así que voy a dejar ese último punto sin terminar, corto la hebra negra y voy a utilizar ahora la hebra amarilla. Voy a cerrar ese último punto con la hebra amarilla. Y vamos a comenzar la ronda número 8 con amarillo. Vamos a ir escondiendo estas hebras. Vamos a trabajar desde la ronda 8 hasta la ronda 23. En total vendrían a ser 16 rondas de esos mismos 14 puntos que tenemos aquí. En la ronda 7 nos quedaron 14 puntos. Vamos a trabajar desde la 8 hasta la 23 esos mismos 14 puntos. 16 rondas de hilo amarillo. Pero esta primera ronda la vamos a trabajar tomando solo la hebra trasera del punto anterior. Solo tomando la hebra trasera de nuestro punto de abajo vamos a trabajar toda esta ronda número 8. Las siguientes rondas, hasta la ronda 23, si las trabajamos normalmente tomando todo el punto. ¿Listo? Solamente esta ronda la vamos a hacer así. El resto normal.
y vamos a ir rellenando. Vamos a trabajar todas las rondas hasta la ronda 23. Al terminar la ronda número 23, dejamos una hebrita larga para coser a la cabeza y realizamos otra orejita exactamente igual a esta para tener nuestras dos orejitas. Vamos a pasar ahora a realizar los ojitos. Para los ojitos vamos a utilizar el hilo negro y recuerda también que debemos realizar otro exactamente igual a este que les voy a enseñar. Necesitamos 2. Dentro del anillo mágico realizamos 6 puntos. 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico. Y en la ronda número 2 y última, porque solo tenemos que hacer 2 ronditas, vamos a realizar aumento en todos los 6 puntos. Vamos a hacer 6 aumentos. Y 6. Y aquí terminamos ya nuestro primer ojito, así de sencillo y fácil. Dejamos una hebra larga para coser al rostro. Cortamos la hebra interna, la del anillo mágico. Y así lo cosemos al rostro. Necesitamos hacer el otro exactamente igual. Ahora vamos a realizar las mejillas que son de hilo rojo. Vas a tomar el hilo rojo, hacer un anillo mágico y recuerda que esta pieza también debemos hacer 2, exactamente igual a esta. También debemos realizar otra igualita. En esta mejillita vamos a realizar en el anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico. Y en la ronda 2 vamos a realizar aumento en todos los 6 puntos. Vamos a hacer 6 aumentos. Al terminar, como ya sabes, te quedarán 12 puntos en la ronda 2. Vamos a pasar a la ronda 3 y última. En esta vamos a hacer el patrón de un punto y un aumento. Y repetimos, un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Así vamos a ir repitiendo este patrón hasta terminar toda la ronda. En esta ronda 3 nos van a quedar en total 18 puntos. Y aquí terminamos nuestra primera mejillita de nuestro Pikachu. Dejamos la hebra larguita para coser a su rostro. Y realizamos otra mejillita exactamente igual a esta. Necesitamos 2. Por último, y para terminar todas las piezas, vamos a realizar la cola. Para realizar la cola debes prestar muchísima atención a cada detalle que te voy a mostrar y te voy a indicar. Tiene un poquito de complejidad, pero sé que con la ayuda del video y mostrándotelo paso a paso, muy despacio, lo podemos lograr y sacar una cola maravillosa. Vamos a hacerlo si crees necesario poner el video un poco más lento. YouTube nos da la opción de cambiar la velocidad del video y ponerlo más lento o ponerlo más rápido, si lo crees necesario. Si no, vamos a hacerlo paso a paso juntas. Para la cola vamos a iniciar con el hilo amarillo y vamos a realizar primero 13 cadenas. Vas a tejer una tira de 13 cadenas, como esta que ya realicé. Desde la segunda cadena vamos a empezar a trabajar punto bajo. Vamos a tejer hasta el otro extremo. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Nos queda una última cadena. En esa última cadena vamos a tejer 3 puntos. 1, 2 y 3. Vamos a girar y vamos a trabajar por la parte de abajo de las cadenas. Vamos a continuar tejiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuando llegamos aquí al final nos queda una cadena pendiente y esa última vamos a hacer aumento, un aumento. Y ahí terminaríamos nuestra primera ronda. De esta forma. Esta primera ronda vamos a tener en total 26 puntos. Vamos a pasar a la ronda 2. Desde la ronda 2 hasta la ronda número 7 vamos a tejer en total 6 rondas de estos mismos 26 puntos. No vamos a tejer aumentos, no vamos a tejer disminuciones, sino que solamente vas a tejer ahora de la 2 a la 7, 6 rondas de estos mismos 26 puntos. ¿Listo? No olvides que debes girar la labor cuando estés tejiendo porque se nos empieza a doblar de esta forma. Entonces la doblamos para el otro lado para que nos quede por el derecho el tejido. Cuando ya tienes, como yo, hasta la ronda 7, vamos en la ronda 8 a realizar puntos deslizados uniendo esta abertura. ¿Listo? Para que no nos quede abierto. Entonces en esa ronda, la ronda 8, vamos a traspasar el primer punto junto con el otro punto de atrás. La hebra trasera. ¿Listo? Tomamos solo la hebra trasera. Y vamos a hacer puntos deslizados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 puntos deslizados y vamos ahora sí en esta abertura que nos queda aquí en este huequito vamos a trabajar rondas solo de esta abertura. ¿Listo? Entonces vamos a pasar, subimos con una cadena y en el siguiente punto comenzamos 1, 2, vamos a tejer 3, 4, 5, 6, 7, giramos, 8, 9, 10 y 11. Y vamos a unir con punto deslizado en el primer punto que realizamos. Y nos va a quedar una ronda de 11 puntos. ¿Listo? Acá en esta abertura. Aquí ya nos quedó cerrado, sellado. Y aquí vamos a empezar a trabajar. En la ronda número 9 y la ronda 10 vamos a tejer estos mismos 11 puntos. 2 rondas de estos 11 puntos que hicimos acá. Entonces empezamos. 1, 2 y todos los 11 puntos que realizamos aquí en esta pequeña ronda vamos a hacerlo en la ronda 9 y la ronda 10. Acabo de terminar la ronda 10. ¿Listo? Vamos bien hasta ahí. Recuerda que la colita no le vamos a echar relleno, creo que no te había dicho. La colita no le vamos a echar relleno.
la vamos a dejar así sin relleno, planita, porque la colita es bien plana. Vamos ahora en la ronda número 11. Vamos a realizar puntos deslizados, pero no cerrando nuestra abertura, sino puntos deslizados por los puntos bajos que tenemos adelante, pero no cerrando como hicimos acá. Vamos a hacer puntos deslizados. Vamos a hacer 1, recuerda que siempre tomando la hebra trasera. 2, 3, 4 y 5. Vas a hacer puntos deslizados hasta que llegues al extremo de nuestra cola. ¿Listo? A esta esquina. No vamos a cerrar. Miren que yo no cerré. Me quedó abierto. Hice 5 puntos deslizados. Ahora voy a realizar 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas al aire. Voy a girar y voy a empezar a devolverme desde la segunda cadena con 4 puntos. 1, 2, 3 y en la última cadena 4. 4 puntos bajos. Y voy a pasar a trabajar en la ronda que tenemos ahí abajo. ¿Listo? 4 puntos bajos y ahora donde sale la cadena, en el siguiente punto voy a empezar a trabajar. Llevamos 4 puntos aquí y voy a empezar en nuestra colita. 1, 2, 3, 4, 5, voy girando. Esta es la unión de las rondas, entonces no hago ahí punto. 6, 7, 8, voy girando. 9, 10, voy a mirar aquí donde salieron las cadenas, no he hecho punto. 11 y ahora sobre las cadenas por la parte de abajo. 11, 12, 13, 14 y en el último 15 y hago punto deslizado ahí en el primer punto. 15 puntos me quedaron en esta ronda 11. Realicé puntos sobre las cadenas, luego di la vuelta por todo este alrededor y realicé ahora puntos sobre las cadenas por la parte de abajo. 15 puntos nos deben de quedar en total al terminar, pero juntos si sumamos los puntos de las cadenas, en total en toda la ronda 11 nos van a quedar 19 puntos. 15 puntos de esta ronda del círculo y las de las cadenas le sumamos y nos dan en total 19 puntos. 19 puntos tengo en total. Ahora voy a trabajar desde la ronda 12 hasta la ronda 15. 4 rondas vamos a hacer de estos mismos 19 puntos que ya tengo aquí. Entonces voy a trabajar todos estos 19 puntos por 4 rondas. Así llevamos nuestra colita avanzada hasta la ronda número 15. Vamos a pasar a la ronda 16. Vamos a hacer puntos deslizados hasta nuestra primera esquina o lateral. Entonces vamos a comenzar con 1, 2, tomando solo la hebra trasera. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, giramos y aquí vamos a hacer puntos deslizados uniendo esta abertura. ¿Listo? A partir de ahí vamos a empezar a unir 1 para cerrar nuestra abertura, 2, 3,
4 y 5. Ya cerramos nuestra abertura de aquí y vamos a empezar a trabajar una ronda acá, sin cerrar, con punto bajo. Hacemos una cadena y allí mismo comenzamos. Un punto sin cerrar. 1, 2, 3, 4. Vamos girando. Esta es la unión de los puntos de las rondas. Allí no hago punto, sino en el punto bajo. 5, 6, 7, 8. Voy a contar cuántas llevo. Sí, llevo 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sí. 8, 9. Y en todo el centro voy a hacer el punto número 10. 10 puntos. Y cierro en el primer punto que realicé. En esta ronda 16 me quedaron 10 puntos acá, en esta abertura. ¿Listo? La otra parte ya la cerramos. Vamos a pasar a la ronda 17 con hilo café. Voy a soltar este último punto, corto la hebra amarilla y voy a introducir el hilo café para trabajar la ronda 17. La ronda 17 y la ronda 18, dos rondas las voy a trabajar con hilo café de estos mismos 10 puntos que tengo aquí, solamente estos 10 puntos. Ya tengo mis dos rondas de café, ahora vamos a trabajar la ronda 19. Vamos a hacer puntos deslizados sin unir nuestra abertura para llegar a esta esquina. Entonces vamos a tomar la hebra trasera y vamos a hacer 1, 2, 3 y 4. Tú debes llegar a esta esquina, ¿listo? Luego trabajamos 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas al aire. Y nos devolvemos desde la segunda cadena realizando 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Giramos para trabajar por este lado y vamos a comenzar a trabajar en esta abertura. Donde salen las cadenas, en el siguiente punto vamos a continuar y vamos a trabajar todos los puntos. 1, 2, 3, 4, giramos, 5, 6, acá es donde hicimos puntos deslizados, 6, 7, 8, 9. Debes mirar que donde salieron las cadenas también realicemos el punto. 10. Y pasamos a realizar los de las cadenas por la parte de abajo. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 puntos me salieron para terminarla y sumando los puntos que hicimos inicialmente, los 8 de las cadenas, en total en esta ronda número 19 nos van a quedar 26 puntos. Vamos a tejer estos mismos 26 puntos
durante 4 rondas, desde la ronda 20 hasta la ronda 23. Así se ve nuestra colita de Pikachu ya toda terminada, bien planita, ¿listo? Como un rayo. Vamos ahora, lo último que nos queda es cerrar nuestra abertura, esta que nos ha quedado acá. ¿Listo? Solamente es algo muy sencillo y es coger las hebras traseras de los puntos de adelante y de los puntos de atrás, como hicimos anteriormente, y realizar puntos deslizados cerrando esa abertura. Puntos deslizados hasta terminar en el otro extremo. Así de sencillo. Recuerda que la colita no la rellenamos porque necesitamos que nos quede bien planita. Y vamos a dejar una hebra larga para poder coser a la espalda de nuestro Pikachu. Voy a dejarla larguita y listo. Así terminamos nuestra colita. Y vamos ahora a coser todas nuestras partes de nuestro Pikachu. Les voy a mostrar cómo lo ubico yo con alfileres. Quiero mostrarte cómo tengo ya mi Pikachu con alfileres ubicada cada parte. Aquí tengo los piecitos y me falta ponerlos con alfileres aquí abajito, pero eso ya se los había mostrado. Aquí vamos a ubicar las orejitas, miren, vamos a ubicarlas en la parte donde está nuestro círculo que debemos cerrar. Yo aún no lo he cerrado. Enfrente, en unas 4 rondas después de nuestro círculo. ¿Listo? Las ubicamos así o también las puedes ubicar paradas como te guste. En mi caso los pongo así acostaditas. Los bracitos van en los laterales del cuerpo, unas 2 o 3 rondas debajo donde comenzamos la cabeza, de forma diagonal de un extremo al otro, ¿listo? Diagonal hacia adelante, para que nos quede esta forma que nos caracteriza a Pikachu. Y también colocamos los circulitos, las mejillas en los laterales, los ojitos aquí en la parte de arriba y vamos a recortar, como les dije al inicio, si tienes fieltro blanco o tela blanca o unos circulitos blancos que puedas tejer, también los podemos hacer tejidos, un anillo mágico de 4 puntos y lo colocamos en la parte negra, abarcando solamente del anillo mágico del centro de nuestro círculo negro hacia el extremo, de ese tamaño. No los hagamos muy grandes que abarquen mucho nuestro círculo negro, o muy pequeñitos, diminutos, porque él no los tiene tan pequeños, él los tiene grandecitos. Entonces los hice de ese tamaño, aproximadamente de 1 centímetro. Y los ubicamos ahí. Los ojitos no son tan pegados, no los coloquemos tan juntos los ojitos negros, porque ellos deben tener cierta separación. Yo los coloqué a unos 6 puntos de separación el uno del otro, ¿vale? Y las mejillitas también bien separaditas, y acabamos de hacer el bordado de la boca. Les voy a dejar un videito, puede ser un video shorts de esos cortos que subo, o puede ser un video largo de estos también, donde les muestro cómo bordar la boquita y la nariz. Entonces puedes ir a buscarlo en alguna parte, te lo he dejado acá del canal. Voy a grabárselos y se los subo, ¿listo? Si quieren mirar, si no, pues pueden hacerlo al gusto de ustedes, pero es mejor pues guiarnos por un tutorial o por la muestra que les dejo, ¿listo? Entonces vamos a coser todas estas partes con mucho cuidado con los alfileres, teniendo y ubicando cada pieza en el lugar, y ya les muestro cómo nos queda terminado. Recuerda que la boquita te la dejo en un video. Listo, mis chicas, así nos ha quedado nuestro Pikachu y mide exactamente 25 centímetros con sus orejitas agachadas. Debemos coser muy bien las patitas, los bracitos como les indiqué, forma diagonal, las mejillitas, sus ojitos, y con fieltro hacemos el circulito y los pegamos con un pegante que tengas especial para tela o el que tengas en casa está bien. Nos aseguramos que no se nos vayan a despegar. Colocamos la colita en la parte de atrás sobre la franja primera de esta forma y unas puntaditas desde aquí hasta aquí para que nos quede bien recta.
¿Listo? Si ves, solo se va un poquito hacia atrás con movimiento, pero nos queda bien fija. Vamos a hacer el bordado de la boquita. Les voy a dejar un videito shorts muy cortito donde les muestro en qué ubicación poner la naricita y la boquita. En mi caso la coloqué en todo el bordo, en la misma ronda donde terminan los ojitos, la nariz, y la boquita 3 rondas debajo de la nariz, y abarcamos una sola ronda para hacer los 2 círculos o medias lunas de la boca. Lo hice con hilo café y la nariz con hilo negro. Y así hemos terminado nuestro precioso Pikachu. Espero que lo disfrutes, que lo hayas tejido con mucho amor como lo tejí yo, y que me etiquetes en la foto que subas a las redes, o para que me lo puedas mostrar en el grupo de Facebook también lo puedes hacer. Todos los enlaces están en la descripción del video. Te espero por Instagram, te espero por TikTok, por Facebook, bueno, por todas las redes. Espero que lo disfrutes y nos vemos en un siguiente tutorial. Bye bye.